Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos hoy en este día? Bienvenidos, bienvenidas Sandrita, Anita, Patti. Bienvenidos a todos los que están viendo en Instagram. Bienvenidos a todos. Hola, hola. ¿Cómo andan? A ver, ¿quién anda por ahí? A ver. Estoy preparando acá. Para las personas que están en Zoom, bienvenidos a todos los que van a ver esta clase grabada. Recuerden que los días lunes, en la medida que se puede, estoy los días lunes a las 16 horas. Los que quieran participar por Zoom lo pueden hacer entrando a un link que siempre dejo en las historias al grupo de WhatsApp, donde ahí van a poder ver todo lo que comparto y si no, luego por YouTube. Así que bueno, vamos a arrancar con este día hermoso de hoy. Espero que anden muy, muy bien con este frío que hace acá, acá en Argentina. Así que bueno, vamos a ponerle un poco de energía y calor al día. Y les recuerdo a las personas que están en Zoom, que después vamos a abrir el chat para que puedan compartir lo que ustedes quieran compartir con el tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a tener un tema que es manifestación con fe. Ya he dado otros encuentros donde hablamos de ley de atracción, donde hablamos de manifestar a través de las emociones. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que es manifestar desde la fe. Y esto es muy importante porque esto, como dice acá, ¿no? Que lo puse acá en Zoom, es porque, ¿por qué todos los mentores hablan de Dios y los versículos de la Biblia? ¿Cuáles son los versículos de la Biblia que nos demuestran manifestación? Por eso muchos mentores hablan, ¿no? De los salmos, hablan de todo lo que tenga que ver con cómo podemos utilizar la Biblia como medio de manifestación a través de distintas técnicas. Y hoy les voy a mostrar una de ellas. Hace muchos años que practico estas técnicas desde la manifestación divina y creo que es un condimento muy, muy importante la fe para poder lograr todo lo que queremos, ¿no? Sueños, metas. Quiero que me vayan poniendo acá en chat de Zoom y de Instagram, ¿qué sueños tienen ustedes? ¿Qué sienten que los bloquea a la hora de lograr ese sueño? ¿Qué les parece a ustedes que puede estar sucediendo que no les cuesta llegar a ese sueño o esa meta? Entonces vamos a estar hablando en este ratito sobre la manifestación con fe. Así que vamos a arrancar con una pregunta. ¿Cuántas veces renunciaste a tus sueños? Porque muchas veces vamos renunciando a nuestros sueños por distintas situaciones de la vida. Quizás algunas veces nos cuesta priorizarnos en esos sueños, nos cuesta darle un lugar. ¿Y cuántas veces bajaste los brazos sin volver a intentarlo? Muchas personas sentimos fracaso, frustración y nos cuesta insistir. Hace poquito estaba escuchando un audio que justamente hablaba de esto y me llamó mucho la atención porque muchas veces uno dice, ya hice un montón de cosas y eso que tanto llego no llega, me cuesta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sentimos? Y realmente me quedé pensando en esto, ¿no? Pensando, o cuando pensamos esto no es para mí, me cuesta continuar en esto, creo que no voy a continuar porque no se da. Y me llamó mucho la atención porque justamente pidiéndole mensajes a Dios, me llega ese mensaje a través de YouTube donde decía, ¿no? Que muchas veces fracasamos y lo intentamos una y otra vez y pensamos que ese no es el camino.
Y sin embargo, por ejemplo, desde la numerología, yo sé que como 9 sé que tengo que estar al servicio de la humanidad, tengo que ponerme a a ese servicio. Yo creo que dice, se hace, a ver qué dicen, perdón, que no lleva una carga con lo de los ancestros, totalmente. Sí, 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 ya vamos a llegar a ese punto. Es verdad, muchas veces las cargas de los ancestros hacen que, y de hecho esto sale mucho en las constelaciones, cuando nosotros nos vamos a adelantar un poquito con tu comentario. Gracias por hacerlo, porque realmente es así. Muchos ancestros que no han podido lograr esos sueños o esas metas, y que muchas veces a través de distintas situaciones, yo creo que también muchas ideas que no fueron escuchadas, ideas que no fueron vistas y que muchas veces hasta nosotros mismos poner nuestros talentos o nuestros dones al servicio de la humanidad, o que es algo que también vemos mucho en trascender los duelos, ¿no? Resignificar esa energía que justamente, esa energía que nos va a servir para poder direccionar hacia lo que nosotros realmente queremos lograr. Entonces es muy importante entender que cuando nos ponemos un objetivo, ¿no? Acá puse, la mayoría de las personas, vamos a ir viendo cuáles son esos motivos, ¿no? La mayoría de las personas ante el primer fracaso huyen, ante la primera frustración se rinden y no terminan logrando sus sueños. Y hay otras personas que les cuesta soñar, saber qué quieren realmente de sus vidas. Les cuesta tener claridad en lo que desean y así es más difícil porque el universo entiende lo que nosotros decimos y de alguna manera nos da, si nosotros no somos claros, nos da quizás esa pequeña parte, o como dice el libro de Metafísica 4 en uno dice, si vas a pedir una casita, el universo te va a dar una casita, si vos pedís una casa grande, te va a dar una casa grande. Entonces es muy importante entender que debemos ser muy claros y detallistas a la hora de querer manifestar ese sueño. Buenas, buenas, bienvenidos a todos los que están ingresando. Y realmente esto que decimos es muy importante. Después hay otros motivos por los cuales nos cuesta concretar. Yo me acuerdo que cuando quise sacar Timoteo, este libro de Timoteo, que de paso les cuento que lo pueden adquirir para el Día del Niño. Timoteo es un libro que está al servicio de la humanidad justamente para poder transmitirle a los niños a través del ángel de la guarda, la oración del ángel de la guarda para justamente cuando tienen miedos, antes de hacer algo, por ejemplo, cuando van al jardín o ante alguna situación de sus vidas, puedan tener una herramienta a los papás para leerles todas las noches, que tiene que ver justamente con Timoteo, el ángel de la guarda. Entonces, muchas otras personas detrás de miles de creencias limitantes se ven condicionadas a lograr porque la misma mente limita y terminamos siendo nuestro propio auto boicot. Por eso también es tan importante entender qué está pasando. Además de estos programas, como bien decían acá en Instagram, además de los programas que tenemos, que muchas veces vienen instaurados en el proyecto Sentido cuando nuestra mamá, nuestro papá estaban en la concepción nuestra, en el embarazo o al principio, cuando nacemos, ¿no? El parto. Hay muchos programas que nos van condicionando, memorias que traemos de vidas pasadas y, como bien dicen acá, de nuestros ancestros. Entonces es muy importante también ver que hay muchas líneas por los cuales no llegamos muchas veces a manifestar esos sueños. Y es importante, ¿no? Hay estas frases que dicen que los sueños se hacen realidad. Por eso también son sueños. Entonces, para poder vivir esta realidad, vamos a ir viendo y entendiendo todo lo que sucede a través de estas situaciones que hacen que no podamos manifestar aquellos sueños que deseamos. Y muchas veces no entendemos el para qué, ¿no? Nos paramos el por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué yo no puedo lograr ese sueño que realmente quiero hacer.
Y muchas veces no entendemos el plan de Dios. Y acá también es donde quiero llegar. Porque Él sabe antes que nosotros lo importante de nuestro camino. Evitarnos muchas veces accidentes, que pasemos por algún tipo de sufrimiento o enfermedad o dolor. Y bueno, para nosotros Él siempre quiere, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Esa frase de si Dios quiere, y yo siempre digo, Dios siempre quiere si es algo bueno para nosotros. Es como nosotros como padres que queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces Dios siempre quiere. Pero si Él siempre quiere, ¿por qué o para qué no se pueden dar en ese momento que nosotros queremos? ¿Qué sabe él que no sabemos nosotros? Esta pregunta me encanta porque muchas veces nos preguntamos, yo quiero ya cambiarme de casa, quiero ya generar ese sueño, hacer ese viaje, y a mí me ha pasado, yo soy muy creyente, y me ha pasado de levantarnos con mi marido, tener un viaje proyectado y que el auto no nos funcione y tenernos que irnos en micro. Y nada es casual. Con lo cual yo siempre pienso que esas señales son Dios me está cuidando de algo, o mismo a mi familia, Dios me está cuidando y algo cambió ahí que hizo que yo me pueda cuidar y a mi familia también. Entonces, Él sabe de sincronicidades, los momentos justos y necesarios. Y muchas veces nos cuesta entender esto, nos cuesta entender que hay un plan divino que nos está guiando. Hay muchas historias de la Biblia que nos muestran cómo los caminos de Dios son perfectos, como la historia de José el Soñador. ¿La conocen? Quiero que me escriban acá en chat. ¿La conocen? ¿Conocen la historia de José? Que José tenía sus hermanos, era el hijo menor ¿no? de sus padres. Y era el preferido, era el hijo preferido de su papá, de su mamá. Entonces sus hermanos lo echan de su casa, ¿no? Es como que ponen ahí una situación para que José tenga que irse. Bien, bien, no me acuerdo la historia, pero algo así es. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el plan de Dios era otro para José. El plan de Dios era que él sea rey, ¿no? Después que sea un rey y que pueda descifrar los sueños. Entonces, hasta estuvo preso, José, estuvo preso. Y yo siempre digo, ¿no? Ese plan de Dios. ¿Y cómo nos desbloqueamos? Buena pregunta, ahora vamos a ir ahí. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Hay muchas, como les decía, historias que a veces, a medida que vamos caminando hacia ese sueño, se van frustrando situaciones. Empezamos a tener como pequeños obstáculos. Y yo me acuerdo, les decía esto que cuando salió Timoteo, hago una constelación con una amiga, que la amo, que la adoro, y a Moni, y ella me dice que una de las cosas por las cuales no llegaba a concretar proyectos era porque todavía estaba en una situación de niña. Todavía había una niña que en mí que todavía no podía afrontar una responsabilidad de la magnitud que tenía lanzar un libro. Entonces ahí empezamos a, primero obviamente, a devolverle a mis ancestras, a todas esas abuelas, ancestras, que se fueron de este plano, que trascendieron y no llegaron a concretar sus metas porque se dedicaron toda la vida quizás a ser amas de casa, porque tuvieron enfermedades, como mi abuela materna, como mi abuela paterna, que a ella también toda la vida dedicándose a criar a sus nietos, a criar a sus hijos. Y quizás uno de los sueños de mi abuela era ponerse un negocio y nunca lo hizo. Entonces muchas veces mirar a nuestros ancestros que no pudieron proyectarse es muy importante ver cuáles son esos orígenes y cómo empezamos a desbloquear. Ahí vamos a llegar a esos puntos en los cuales nos vamos a parar cómo ir desbloqueando, llegar a estos sueños que queremos manifestar. Entonces, ¿y qué pasa, no? Cuando nos vamos rindiendo.
Y José no se rindió, José continuó su tarea. Y muchas veces sentimos que cuando fracasamos y sentimos miedo y nos defraudamos de las situaciones, queremos, yo digo, bajarnos, ¿no? De ese sueño que en algún punto, y muchas veces por lo económico también, bajarnos de ese proyecto que pensamos que es imposible. Entonces, ¿cuáles son los factores que impiden que mis sueños se realicen? En primer lugar, la falta de fe. Creo que es uno de los grandes problemas. Alejarnos de Dios, del alimento espiritual que nos sostiene y que ponemos cuando queremos lograr algo en la vida. Por eso muchos mentores hablan de la fe. Hablan de ese condimento que necesitamos, de confiar en que hay una fuerza más grande y poderosa que puede ayudarnos a trascender todos esos miedos, esas situaciones y poder manifestar nuestros sueños. Sin contar que somos Dios, ¿no? En nuestro interior somos Dios y somos a igual y semejanza de Dios. Es algo que también enseño mucho en Génesis, una canalización que hice yo de Génesis, y que es tan maravilloso entender que cuando dejamos en manos de Dios las situaciones, ya podemos despreocuparnos. Algo que cuesta, porque de alguna manera uno siempre se está preocupando. Otro de los factores importantes para lograr proyectos viene de nuestro proyecto sentido. Las vivencias paterna y materna, el parto, la concepción, embarazo, infancia pueden ser un bloqueo en nuestra mente. Si nosotros nacimos rápido y quizá fue peligroso para nuestro inconsciente concretar un proyecto y lograrlo, para nuestro inconsciente es peligroso también. Con lo cual es muy importante trabajar el proyecto sentido. Y justamente hace poquito aprendí una técnica que me gustó mucho, que es una técnica de dentro del vientre materno, se llama, donde podemos ingresar a través de una multidimensión y la física cuántica a todos los momentos que pasaron mamá y papá con nosotros, en la concepción, hasta el embarazo. Y es un sistema de biorecodificación del ADN vibracional de Silvia Bachtar, que es una canalizadora muy maravillosa, con unas técnicas excelentes, donde nosotros nos podemos multidimensionar y transformar todas esas situaciones y secuencias que pasaron nuestros ancestros. La verdad es una técnica maravillosa, es muy sanadora en el sentido de poder ver qué estaban pasando, qué situaciones pasaron nuestros padres en todos esos periodos, porque esa transformación se va haciendo mes a mes, en el mes uno, en el 2, en el 3, así hasta el noveno mes, si es que nacimos hasta el noveno mes. Después el parto, el momento del parto, el momento de la situación si nos tuvieron que sacar lejos de mamá y papá cuando nacimos o fue inmediato que nos pusieron con ellos y nacimos con dos vueltas de cordón como nací yo. Entonces hay muchas cosas que para nuestro interior, nuestro subconsciente que nos quiere mantener en supervivencia y vivos, está diciendo una alerta, está diciendo es peligroso que vos cumplas con ese sueño, que cumplas con esa meta. Entonces ahí viene otro auto boicot, como digo yo siempre, ¿no? Es como que de alguna manera esas creencias limitantes y esos programas que traemos van generando estas situaciones en las que se llega a evitar poder lograr este sueño o esta meta. Desde las constelaciones familiares podemos ver muchas veces que nuestro proyecto es pequeño porque nosotros aún no sabemos suficientemente o no nos sentimos suficientemente adultos para lograr esa meta, como les decía, y puede ser insuficiencia o carencia de la infancia, pero la realidad es que mi mente subconsciente se pudo haber quedado en ese pasado traumático. Por eso es importante entrar al subconsciente y ver qué está pasando. De hecho, cuando uno hace una constelación, no solamente entramos en el inconsciente familiar, sino también en nuestro propio inconsciente, donde ahí podemos encontrar cuáles son los factores, los conflictos que están condicionando. Entonces, tenemos muchas maneras de poder entender qué pasa
que nos está costando llegar a lograr ese sueño o esa meta. Entonces vamos a ver qué dice Dios sobre manifestar. Y acá vamos a tener unos paso a pasos, vamos a tener una técnica que me parece que es, a mi parecer, es maravillosa. Es una técnica que nos sirve. Hola, Ferju, ¿cómo estás? Que me parece muy importante. Estamos hablando de manifestación con fe. Y justamente por eso estamos hablando de Dios. Y yo siempre digo que por eso muchos mentores hablan de la Biblia, hablan de Dios porque es muy importante, lo dice Brian Tracy, lo dicen muchísimos mentores en las redes sociales, casi todos hablan del poder de la fe. Entonces, ¿qué nos dice Dios sobre manifestar? Confiar en Dios, orar, actuar con sabiduría y alinear nuestros deseos con su voluntad. Es muy importante hablar con Dios y decirle a Dios lo que yo deseo como hijo, ¿no? Es como cuando tus hijitos vienen y te dicen, ay, mamá, papá, necesito que me compres ese juguete, necesito que me compres esas zapatillas que me encantaron, vi un juguete en la publicidad, como hacen mis sobrinos, ¿no? Que le piden a mis hermanas, ¿no? ¿Viste juguete en la publicidad? Entonces, y poder expresar lo que nosotros necesitamos y deseamos, no desde la necesidad, quizás desde la carencia, pero sí desde el deseo de eso que quiero y que me merezco como hijo de Dios, como ser divino. Por derecho divino nos merecemos. Pero como les decía, están esos otros puntos a trabajar que son el proyecto sentido, los conflictos de nuestros ancestros, los nuestros mismos, estas creencias limitantes, estas frustraciones, fracasos, que van haciendo que nos cueste llegar de alguna manera a esa manifestación, a ese sueño. O pensamos que otros nacieron con suerte y nosotros no. Ay, algunos nacieron con estrellas y otros estrellados, ¿no? Toda esa frase que dice así. Ah, ellos nacieron con estrellas. Pero todos nacemos con estrellas. Lo que pasa es que necesitamos las técnicas que nos ayuden a esas manifestaciones. Y como les decía, van a encontrar la ley de la atracción, la ley del pensamiento, la imaginación, todo suma. Yo siempre digo que todo se complementa. ¿Sirve la ley de la atracción? Sí. La utilizo hace años, hago mi Vision Board, mi mapa de la abundancia. Lo hago hace muchos años. Y también es esto de el condimento de la fe. Como yo siempre digo, es importante tener fe. Cuando uno tiene fe, puede soltar y muchas veces queremos controlarlo todo, con lo cual si nosotros soltamos, vamos a estar más tranquilos de que lo soltamos en manos de Dios. Entonces, vamos a tener la técnica. Hay varias técnicas, hay muchas. Hoy yo les voy a dar una. Lo más importante, algunas prácticas bíblicas que muchas personas utilizamos son una oración con fe, presentar a Dios tus deseos y necesidades con confianza. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Lo dice Filipenses 4, 6, 7. La misma Biblia nos dice, yo siempre digo que la Biblia es muy importante conocer la Biblia, conocer todas las herramientas que Dios nos dejó. Gracias a la Biblia tenemos todas estas herramientas que podemos implementar en nuestras vidas, ¿no? A través de la salud, para los vínculos, para las relaciones. De hecho, yo hago protecciones siempre para mi familia, protecciones divinas para mi familia, para mi casa, para nuestros trabajos, para nuestros negocios, para nuestros animalitos, para todo. Obviamente siempre también el agradecimiento. Esa es otra manera de siempre es agradecer aunque todavía no tengamos eso. Utilizar el agradecimiento es importantísimo. Meditar en la palabra, leer y reflexionar diariamente sobre las escrituras.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche, dijo Josué 1:8. Visualizar desde la esperanza. Algunas personas imaginan el futuro que anhelan mientras oran, siempre entregando el resultado a Dios, agradeciendo aunque aún no se haya manifestado. Porque de alguna manera cuando nosotros agradecemos ya le estamos dando ese ok de, gracias, como cuando yo les entrego este mate, gracias cuando finalizamos de tomar, pero porque ya está en mis manos. Gracias por esto que ya nos diste. Entonces el agradecimiento es esa parte que le dice al cerebro, hecho está, ya está manifestado. Por eso es tan importante todos los días orar. Yo oro todos los días. Y una de las técnicas más importantes es orar por la noche. También podemos trabajar con nuestro doble cuántico. Pedir a ese ser superior que puede viajar en el tiempo traernos información. ¿Cómo nos acercamos a Dios en nuestra petición? La Biblia enseña la visualización como una manera de animar a mantener la esperanza y la confianza. Declarar promesas bíblicas. Repetir versículos para fortalecer la fe. No como una fórmula mágica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este lo voy a repetir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza es muy importante, al igual que la sabiduría, para cuando vamos a manifestar un sueño o una meta. Con lo cual, si estamos fuertes en esta voluntad divina, en esta voluntad de Dios, también estamos haciendo esa entrega de fortaleza. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Esto lo dice Salmos 37:5. El agradecimiento anticipado. Dar gracias por lo que ya tienes y por la obra de Dios en tu vida. Dad gracias en todo. Por eso es tan importante agradecer. Y como yo siempre, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dicen otros mentores. Y también yo lo digo desde mis propias experiencias y vivencias y manifestaciones, obviamente. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Actuar con coherencia. La fe bíblica va acompañada de acciones. La fe, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago 2:17. Por eso es tan importante poner a la acción. Y dentro de esa meta que vamos a querer hacer o lograr, también debemos plantearnos qué acciones vamos a hacer a partir de hoy. Entonces, resumiendo todo lo que dijimos hasta ahora, para manifestar nuestras metas, debemos alinearnos en varios puntos. Saber qué es lo que realmente queremos, anotamos con detalles. La sugerencia es hacer una, una meta hoy, trabajar en esa meta durante un tiempo, orando todos los días, agradeciendo por la mañana, por la noche. Entregarlo a Dios con total fe y confianza, que si es bueno para nosotros será concedido, teniendo en cuenta que Dios sabe si es bueno o es un momento indicado para eso. Si no, te hará saber de alguna manera. Todo llega en la vida, todo lo que nosotros deseamos llega en la vida. Pero también hay sincronicidades, como les decía hoy. Dios sabe si ese es un buen tiempo para mí, para hacer ese viaje. Dios sabe si es un buen tiempo para mudarme, comprarme un auto, lograr esa meta o ese sueño. Por eso es tan importante entender que a veces las cosas no se dan de la manera que nosotros realmente queremos, sino quizás en otros tiempos. Pero hay que seguir insistiendo en aquel sueño que nosotros queremos lograr.
Sanar memorias ancestrales, como decíamos hoy, karmas de vidas pasadas y proyecto sentido pueden acelerar el proceso de pesadez en el aprendizaje, porque soltamos ya lo que no nos pertenece, ya no tendríamos las trabas que nosotros como almas decidimos repetir de nuestros ancestros. Que lo hacemos por amor, porque ellos no pudieron, se fueron de esta tierra sin poder lograr quizás esas metas o esos sueños. Entonces miramos la historia de la abuela, de la abuelita, de papá o de mamá, miramos esas historias de los tatarabuelos y les decimos, sí, esas eran sus historias. Pero yo me permito ahora hacerlo distinto, me permito hacerlo con mayor fluidez, me permito hacerlo en abundancia, en prosperidad divina, porque todos somos prósperos y abundantes. Dios nos hizo prósperos y abundantes. Entonces hay que indagar en esa profundidad y como yo siempre digo, muchas veces quizás una situación abre muchos conflictos. Por ejemplo, trabajar el vínculo con el dinero, a veces hay que sanar varios conflictos. Quizás las creencias limitantes que escuchamos de nuestros padres, quizás otro punto son las carencias, hambrunas y memorias de guerra que ellos trajeron, quizás son las pérdidas económicas que ellos tuvieron que pasar, nuestros ancestros. Hay que indagar, quizás es mío un karma de la vida pasada. Por eso es tan importante ir resolviendo todos los conflictos que están detrás de ese gran conflicto. Pero una de las cosas más importantes es empezar a hacer mis peticiones con total fe. Entonces, sanar memorias ancestrales, karmas de vidas pasadas, proyectos sentido, pueden acelerar el proceso de pesadez en el aprendizaje, porque soltamos ya lo que no nos pertenece. Entonces, acá te puedo ayudar a hacer una constelación, a trabajar en el proyecto sentido, a viajar a través de la multidimensión al vientre materno para ver qué sucedió, qué pasaron mamá y papá, si me recibieron con amor, si esperaban un varón o una nena, cómo fue el parto, cuáles fueron las vivencias de ellos que yo estoy heredando. Otras técnicas de biodecodificación que se hacen técnicas con cartas, cartas de dimisión, donde le decimos renunciamos a las vivencias de nuestros padres con distintos tipos de cartas. Entonces hay muchas técnicas que podemos utilizar para lograr llegar a esas metas y a esos sueños. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Las personas que están en, en YouTube después, o las personas que están en Instagram, pueden pausar el video para poder escribir específicamente ese sueño. El ejercicio de esta técnica la pueden hacer también con una velita. Es opcional la vela, solo como símbolo de recogimiento, no como un elemento de poder espiritual. Entonces, agarrando nuestra hojita y escribiendo, van a escribir un solo sueño. Yo en el grupo de WhatsApp había puesto que ya vayan pensando en ese sueño que quieren lograr. Puede ser una casa nueva, puede ser un viaje, puede ser negocios, puede ser tener más dinero en sus cuentas. Les voy a dar dos técnicas. Una técnica es para el sueño que ustedes quieran lograr y la otra va a ser dirigida a los terapeutas holísticos que quieran llegar a más personas, que es otra temática que también tenemos en mis redes sociales, que es que ustedes puedan publicitarse a través de un live, a través de una historia, un carrusel, un reel, lo que ustedes elijan. Entonces también les voy a dar esta otra técnica que les va a ayudar a través de la fe, de la manifestación, a llegar a más personas, más alumnos, más clientes, más consultas, dependiendo del servicio que ustedes tengan.
Entonces, vamos a poner, después ustedes se van a dedicar a detallar el paso a paso que ustedes quieren. Por ejemplo, si es un viaje, detallar si ese viaje lo quieren hacer en avión, si lo quieren, si es un crucero y lo quieren hacer en barco, en crucero, si ese viaje que ustedes quieren es cuál es el destino. ¿Cuáles son los lugares que les gustaría visitar? ¿Cuánto es el monto de dinero que necesitan para hacer eso? ¿Qué fecha les gustaría hacerlo? Para empezar a trabajar con esta práctica, con esta técnica. Entonces, supongamos que ese sueño es para agosto 2026. ¿Sí? Ponemos mes, ponemos año. Luego ponemos la meta. Tiene que ser bien clara. Por ejemplo, viaje. ¿A dónde? ¿A dónde es ese viaje? Ponen. Si, por ejemplo, la meta es ahora en julio llegar a un porcentaje económico, ponen ese monto económico que ustedes quieren llegar. En base a la meta o el sueño que ustedes tengan, van a focalizarse con esta técnica, ¿sí? Así que tómense en unos minutitos como para poner la meta que ustedes quieren. A ver si habían puesto algo en chat. Ah, están saludando. Bien, perfecto. Pongan algo breve y después se focalizan. Bien claro. ¿Qué es lo que necesitan para ese viaje? Por ejemplo, como les decía, el dinero, necesitan ver con quién lo van a hacer, si lo van a hacer con una agencia de viajes, si lo van a hacer en auto, si lo van a hacer en avión, si quieren alguna promoción, ahora que viene acá las vacaciones de invierno, por ejemplo. Proyectarse lo que ustedes sueñan, ese sueño. Y como les dije antes, especificar muy, muy bien. Entonces, con esto que pudieron escribir, vamos a arrancar. El primer paso es aquietar el corazón. Respirar lentamente durante unos minutos. Inhalamos, tomamos el aire, siempre por la nariz. Esta técnica de la respiración nos va a ayudar para varias cosas. Primero, para calmar la ansiedad. Vamos a respirar, tomamos el aire en 4 tiempos, retenemos en 4 tiempos y soltamos en 8 tiempos. Hacemos varias de estas respiraciones. Inclusive, cada vez que inhalo, puedo incorporar el amor, la abundancia, la paz, la armonía. Retengo el aire en 4 tiempos y cuando suelto en 8 tiempos voy a soltar las dudas, la incertidumbre, la ansiedad, quizás que me da tener que lograr este sueño. Respiramos, además la respiración nos trae aquí, en el aquí ahora, nos va a ayudar en el sistema nervioso central y cuanto más calmados estamos, más entramos en esas frecuencias de manifestación. Respiramos. Tomamos el aire, inhalamos en 4 tiempos, retenemos en 4 y soltamos en 8. Y el que quiera puede cerrar los ojos en estos momentos y decir, Señor, aquí estoy. Abro mi corazón a tu presencia y a tu voluntad. Y ahora vamos a hacer del Salmo 37, 4, 5, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Esto lo dice Marcos 11:24.
Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, con este sueño, con esa claridad en este sueño, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es lo que deseo profundamente en este sueño? ¿Qué deseo que suceda también? ¿Cómo quiero que sea esto? ¿Por qué este sueño es importante para mí? Dios, este sueño es importante para mí. Quiero viajar, quiero tener este negocio. ¿Qué quiero? Ay, gracias. Arcángel Miguel me encanta. Corazoncitos. Arcángel Miguel azul. El arcángel justamente de la protección y el que rompe con todos esos patrones, mandatos viejos, lealtades. De hecho, cuando yo hago las constelaciones, invoco al arcángel Miguel para que nos ayude a romper con esos patrones, con su espada, esos patrones, mandatos que están haciendo. Esta es una técnica que yo la utilizo porque amo a los arcángeles y los utilizo siempre. Como ustedes saben, también tengo las cartas. Este es el último mazo que me queda. Este es el último mazo que me queda, así que el que lo quiera viene con la bolsita, la cajita y vienen 22 cartas para los arcángeles con su mensaje. Y así pido, ¿no? La invocación de los arcángeles según también la temática que vamos a trabajar dentro de la constelación. Si es la abundancia, trabajamos con el arcángel Uriel. Qué bello, dice. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Te quiero conocer. Bueno, entonces, ¿cómo podría este sueño beneficiar también a otras personas? Porque si yo, este negocio o este viaje o lo que vaya a hacer, este sueño que vaya a cumplir, quizás va a ser contento a muchas personas o voy a conocer personas en ese lugar. Ay, Valeria, hermosa, un gusto, un placer conocerte. Entonces, a ver qué dice. Mm, De Colonia. Ay, mi vida. Córdoba, Argentina. Qué lindo. Amo Córdoba. Amo Córdoba. He estado ahí varias veces. Capilla del Monte. Capilla del Monte, el Cerro Uritorco. Sí, gracias. Entonces, ¿cómo podría este sueño beneficiar también a otras personas? Porque recuerden que también es muy importante el ayudar a otras personas. Por eso también les cuento que para el Día del Niño estoy juntando juguetes, así que el que quiera enviar juguetes lo puede hacer para el Día del Niño para un comedor diario. No deja de bostezar, claro, sí, porque también nos estamos limpiando. Estamos limpiando porque quizás también cuando uno está bostezando ante una situación, es muy probable que haya cosas que limpiar también. Sí, muy importante eso. A medida que vamos hablando, también vamos limpiando. El paso 4 es visualiza tu deseo entregando a Dios. Y vamos a hacer una oración de entrega. Así que vuelvan a cerrar sus ojitos, sus ojazos, esos ojazos hermosos que nos dio Dios para ver toda la maravilla del mundo. Cerramos los ojazos. Visualizamos que entregamos a Dios nuestro pedido. Padre amado, pongo este sueño en tus manos. Si está de acuerdo con tu voluntad y es para mi bien y el de los otros, abre los caminos necesarios, abre las oportunidades, pone a las personas correctas en mi camino, muéstrame los pasos que debo dar, dame perseverancia, sabiduría, paciencia y paz para confiar en tus tiempos. Puedo repetir amén, que significa así es, así sea. Vamos a agradecer ahora. Finalmente, con la gratitud, dando gracias, incluso sin conocer todavía el resultado.
Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú me acompañas, me sostienes y guías cada uno de mis pasos. Gracias, Señor, porque tú me acompañas, me sostienes y guías cada uno de mis pasos y los de mi familia y los de mis negocios y los de mis hijos. Ahí también pueden agradecer otras cosas. Gracias por este sueño. Y ahí ponen el sueño que ustedes pusieron. Y el último paso en esta etapa es la acción. Elegimos una acción concreta para hoy que me acerque a mi objetivo. Por ejemplo, si es un viaje, ya estoy investigando. Voy a hacer con cuál agencia de viaje voy a viajar. Voy viendo cómo es el circuito del destino que quiero hacer, las excursiones. Ya me pongo la acción. Porque también le tengo que dar una manito a Dios. Bueno, Dios, por acá es lo que yo quiero. Si me quiero mudar de casa, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es esa casa? Entonces voy poniendo todo lo que ustedes, vamos haciendo esas pequeñas acciones que le vamos a dar una manito a Dios para que nos ayude con ese sueño. Esa es la otra parte que nos toca. En la Biblia, la confianza en Dios suele ir acompañada de decisiones y acciones coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le pido esto a Dios, pero internamente pienso que es imposible, y cuando yo veo a alguien en la calle y la persona me dice, ay, ¿vieron qué mal está el país? No se puede lograr nada en este país, no se puede hacer nada. Entonces estoy borrando con el codo, como quien diría, lo que yo declaré o decreté. Entonces automáticamente yo puedo decir a esa frase, cancelo, 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 la rechazo a esa frase y yo digo, puedo decir, inclusive le puedo decir a la persona, ¿no? Esto que dice acá la Biblia. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, para poder cambiarle a esa persona el pensamiento que la está limitando. Entonces, de alguna manera ponemos ese granito de arena, ese granito de fe en la persona que me está trayendo esta información del inconsciente colectivo social, cultural, ¿sí? Entonces, continuemos. ¿Quiénes de acá son terapeutas holísticas? Porque acá les voy a dar otra herramienta para las terapeutas holísticas. Si sos terapeuta holística y querés llegar a más personas, puedes hacerlo de este modo. Sí, acá, Sandrita, Patti, Eva, todas, Anita, si son terapeutas holísticas, pueden, los que están también en YouTube, pueden hacer esta técnica. Volvemos a hacer la misma técnica de aquietar nuestra mente. Siempre es importante este paso, aquietar la mente. ¿Para qué? Para que podamos sacar los pensamientos que vienen recurrentes, como digo yo, a la jarra somática, al monoloco, diría, ¿no? En Flores de Bach, nuestro querido Bach, White Chestnut, ¿no? Esos pensamientos que rumean y que no nos permiten concentrarnos en esa manifestación. Entonces, aquieta tu mente, pon tu mente en blanco, respira profundamente, ponte en el aquí y ahora y vamos otra vez. Señor, abro mi corazón a tu voluntad. Guíame para servir con amor y sabiduría. Lee estos versículos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es más larga esa del Salmo.
23. Les sugiero que la hagan completa, porque habla también de la copa que desborda, de abundancia. Háganlo completito ese. Si pueden conseguirlo, háganlo completito. Bien, paso 3. Anota 3 agradecimientos y luego escribe como si ya estuvieras viviendo tu propósito. A los que están en Zoom van a tener este power. Lo van a tener por el grupo. Por eso las personas que todavía no ingresaron al grupo que tenemos de WhatsApp de Transforma tu vida, los invitamos a que lo hagan. Así pueden tener toda la info completa. Anotamos 3 agradecimientos. Gracias, por ejemplo, gracias por todos mis consultantes, gracias por todos mis alumnos, gracias a Instagram, a YouTube y a todas las redes sociales que me permiten llegar a muchas personas. 3 agradecimientos. Y luego escribe como si ya estuvieras viviendo tu propósito. Luego escribimos eso. Por ejemplo, gracias Dios porque mi trabajo transforma vidas. Y vaya que las transforma. Gracias a Dios veo muchos cambios. Personas que no se animaban a dar consultas hoy en día tienen sus redes sociales, han hecho grandes cambios, se han animado. Todos mis alumnos de la membresía, de biocodificación, todas las personas que tenían problemas de pareja y hoy en día recuperaron sus vínculos. A muchas personas que se sentían en carencia y pudieron sanar a través de vínculos con sus padres, padre y madre, que muchos se sintieron abandonados, con rechazo. Y vaya, se han sanado muchos niños interiores. Sí, sí, realmente es hermoso. Es hermoso estar en el servicio de la transformación, es algo que nos alimenta el alma, realmente, y el corazón. Entonces, gracias Dios porque mi trabajo transforma vida. Las personas que necesitan mi ayuda llegan a mí de manera natural y de manera perfecta. Sirvo con amor, recibo una remuneración justa y puedo vivir en abundancia mientras hago el bien. Y hago lo que me apasiona y me gusta, porque esto me apasiona. Ayudar a las personas y mi trabajo es mi pasión también. Es mi amor, es mi pasión. Paso 4. A ver qué decís, vale, hermosa. ¿Haces sesiones privadas? Sí, hago sesiones privadas online. Hago sesiones privadas online, así que podemos trabajar a full por lo online. 4. Termina con una oración. Padre, pongo mi vida y mi trabajo en tus manos. Abre las puertas que sean para mi bien y cierra las que no lo son o las que no lo sean. Dame sabiduría para reconocer las oportunidades y valentía para actuar. Que todo lo que haga glorifique tu nombre. Amén. Podrías añadir acá una intención concreta, como por ejemplo, que las personas que realmente necesitan mi acompañamiento puedan encontrarme, confíen en mi trabajo y reciban el apoyo que les ayude a transformar sus vidas. Se las doy, esta frase. Es una frase, oraciones, no son frases, son oraciones poderosas, con total fe. Entonces, ten a mano tu petición. Puedes leer tu petición por la mañana y por la noche con cada frase antes de dormir. A medida que vayan viendo este live, pueden, o por YouTube, pueden ir pausando el video, ir anotándose las frases. Los que quieran estar también me pueden hablar por privado, si quieren estar en el grupo de WhatsApp, yo les mando para que puedan ingresar. Focalízate primero en ese y luego pasas al siguiente, porque es como si yo quisiera comprar muchas cosas y no pongo el foco en algo. Entonces es importante que sea un sueño a la vez. Recuerda que si no llega rápido, no es porque no te lo mereces, es porque aún no es el momento y quizás Dios ya se adelantó en el tiempo y sabe que por ahí no es. Quizás te da otra oportunidad de ver otros caminos. Que de hecho se lo pedimos. Si ese es el camino,
abrime las puertas. Si ese, o dame una señal. Si ese no es el camino, Dios me mostrará otros caminos para llegar a ese sueño. El plan de Dios es perfecto y siempre hay sincronicidades, pero persiste hasta que llegue. Es como les contaba la historia de José y así como la historia de José hay muchas en la Biblia. Persevera y triunfarás. Me gusta mucho esa frase. Yo soy muy de, me pongo un objetivo y allá voy, con total fe. Pero persiste hasta que llegue. Quizás hay aprendizajes en el medio. Quizás, pero que van a ser perfectos para tu evolución. Nunca pierdas la fe. Supera el fracaso, la frustración y hasta tu misma mente que te limita. Por ser hijo de Dios, te mereces lo mejor. Nunca lo olvides. Nadie tiene culpas. Solo debemos focalizarnos, agradecer y continuar. Siempre se puede. Siempre hay soluciones. Aunque parezca difícil, tú puedes. Bueno, acá me quedo con Sandrita, Anita, Patti, Eva. Bien, ya estamos terminando este live. Así que, si este live te gustó, dejen un corazoncito, un comentario, manifestación y les mando más información si quieren constelar, si quieren hacer un pasaje, una multidimensión hacia sus vientres maternos. O, esto es importante también, lo pueden hacer ustedes para sus hijos. Las dos maneras, ustedes con sus papás y también ustedes con sus embarazos, con cada uno de sus hijos, se hace por separado con los hijos. Así que es muy importante que puedan poner a la práctica todo esto que vimos hoy, que lo puedan comprobar ustedes mismos, todo esto que vimos, que es maravilloso. Y bueno, y si me dan un me gusta, un comentario, a mí me ayuda muchísimo para seguir subiendo materiales como estos a las redes sociales y que podamos todos manifestar nuestros sueños, sanar, progresar, ser felices. Así que les mando un beso grande. Quédense conmigo los que están en Zoom, porque ahora vamos a charlar un poquito sobre todo esto. Y les mando un beso grande, bendiciones. El lunes que viene nos vamos a ver, como siempre, a las 16 horas con otros temas y otras temáticas. Los espero. Quédense en los que están en Zoom, sí, en Zoom, que ahora voy a estar con ustedes. Besitos, besitos para todos. Chao, chau, 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 chau. A ver, hermosa clase, dice Eva, ya les activo audios. A ver. Sí, gracias a Dios que estamos en este camino sanando con tu ayuda. Ay, gracias, Patti. Un placer. Bueno, esperen que les mando un beso grande a los de y que están viendo esta clase en YouTube. Voy a cortar la grabación.